Hace unos días, en un espacio de coworking saturado de gente, observé a un fundador de una startup recibir una notificación en su pantalla. Su herramienta de análisis indispensable acababa de saltar de 40 a $50, un aumento del 25% de un plumazo. Yo esperaba ver una mueca de irritación o que cerrara la pestaña con furia, pero su reacción fue distinta. Se tomó un sorbo de café, pausado, y asintió con una mirada de reconocimiento resignado. Era el gesto de un hombre que entiende que las leyes de la gravedad económica se han roto y que a pesar del golpe al bolsillo, el servicio le sigue resultando vital. Ese pequeño momento revela un cambio fundamental en el mundo en que vivimos. El precio se ha desprendido por completo del valor emocional del producto. Ya no es una cuestión de oferta y demanda en una hoja de cálculo, es un juego psicológico que se libra en las sombras, mucho antes de que una empresa decida subirle el volumen a sus tarifas. Mientras este fundador asiente en su oficina, en los pasillos de los supermercados, se ejecuta una coreografía mucho más cínica. Los ejecutivos de grandes conglomerados lo llaman con elegancia arquitectura de empaque. Un eufemismo sofisticado para lo que en la calle conocemos como reduflación. Nos venden la misma caja de cereales, pero con menos contenido, confiando en que nuestro cerebro detecte la unidad y no el peso real. Es una arquitectura diseñada para ser invisible, responsable de casi el 10% de la crisis del costo de vida, donde el papel higiénico mantiene sus 1000 hojas, pero se vuelve un 20% más delgado, casi transparente. Pero lo más inquietante no es solo que las cosas se encojan o que la calidad se diluya. Lo que realmente asusta es la inercia del consumidor. Los datos sugieren que las familias tardan años en cambiar sus rutinas de marca y las empresas lo saben. Han dejado de invertir en precios bajos para empezar a cosechar beneficios de una audiencia cautiva. Mientras gigantes como P&G admiten abiertamente que no dejan ni un centavo sobre la mesa, incluso cuando sus costos bajan, un pequeño ferretero en el Midwest observa algo distinto. La vacilación física en las manos de sus clientes ancianos al decidir si devolver una caja de clavos al estante. Esa desconexión, ese contraste entre el beneficio récord y la duda en el mostrador, es lo que está rompiendo el contrato invisible de justicia entre nosotros y las marcas. Estamos pagando el costo de guerras comerciales y deudas nacionales a través de nuestro detergente, y la gran pregunta no es cuánto más pueden subir los precios, sino exactamente en qué momento la paciencia del consumidor, la moneda más valiosa de todas, se agotará por completo. Bien, a ver, vamos a desglosar estas tácticas porque operan como en niveles muy distintos, ¿no? La primera es casi imperceptible, es como un truco de magia. Sí, una que no ves venir. Exacto. Pensemos en el caso de Mateo, un tendero de Iztapalapa de los de toda la vida. Él conoce sus productos, pues al tacto, por el olor, por todo. Conoce su negocio, claro. Totalmente. Y últimamente ha notado que el arroz que siempre ha vendido, uno importado, ya no es el mismo. Dice que el grano llega más opaco. Y sus clientes, los de confianza, le dicen que se rompe al cocinarlo, que se hace una masa. Y eso, no es simplemente un lote que salió malo. Tiene un nombre muy específico. Skinflation. Skinflation. Sí, viene del verbo en inglés to skim, que es como descremar, o sea, quitar lo mejor de algo. Es una estrategia de reducir costos, pero degradando la calidad de los ingredientes de forma muy sigilosa, sin que te des cuenta, sin tocar el precio ni el empaque. Claro. Y Mateo, pues indignado, hizo lo que cualquiera haría, ¿no? Fue a presentar su queja a la Profeco. Ajá. Y se topó con una pared, un laberinto burocrático. Porque en el papel la etiqueta del arroz cumplía con todo. El peso neto correcto, la información nutricional, todo en orden. No había un engaño evidente. Ninguno. Y ahí está la clave de todo el problema. El marco regulatorio en México, en teoría, es bastante robusto. De hecho, fíjate que la Profeco ha estado actualizando sus sanciones para que disuadan más. ¿Ah, sí? Sí, para 2025, por ejemplo, las multas por publicidad que se considere engañosa pueden superar los 2 millones de pesos. 2 millones. O sea, suena a una cantidad que debería asustar a cualquier empresa, por más grande que sea. Entonces, ¿por qué no funciona? Porque la ley está diseñada para perseguir un fantasma del siglo XX. ¿A qué te refieres? Está pensada para el engaño obvio. La caja que viene medio vacía, el peso incorrecto, la promoción falsa. Pero la skinflation es otra cosa, mucho más sutil. El problema no es el monto de la multa, sino la prueba del delito. Entiendo.
O sea, ¿cómo puede Mateo demostrar legalmente que los granos de arroz de este mes son un 5% más quebradizos que los del mes pasado? Es, es una batalla de percepciones. Exactamente. La empresa siempre va a poder argumentar que son, variaciones naturales de la cosecha. Claro. O diferencias entre lotes. Mil excusas que son perfectamente plausibles. Su defensa está integrada en la propia naturaleza del producto y en que la degradación es gradual. La ley necesita un microscopio para ver el cambio, pero solo tiene una lupa. Vaya. Y las multas por el etiquetado también son millonarias. Pero si la etiqueta es técnicamente correcta, no hay nada que perseguir. La sofisticación de las empresas ya superó la capacidad de la regulación actual. O sea, las empresas han desarrollado nuevas formas de ser invisibles. Pero lo increíble es que a veces ni siquiera lo necesitan porque nosotros mismos, como que decidimos no ver. Esa ceguera voluntaria. Exacto. Y eso nos lleva al segundo fenómeno, nuestros propios hábitos. Pensemos en una familia joven en Querétaro. El arquetipo de la nueva clase media mexicana que ha crecido en las últimas décadas. Sí, un segmento demográfico que es clave. Fíjate, para 2010, según datos del INEGI, la clase media ya representaba a más de 4 de cada 10 hogares en el país. Son familias con mayor poder adquisitivo, con aspiraciones y con una forma muy distinta de consumir. Y para esta familia, comprar una marca específica de café de grano, una internacional o un detergente de una marca reconocida, no es solo una transacción, es la afirmación de un estatus. Claro. Es un pequeño símbolo de la estabilidad económica y social por la que tanto han trabajado. No compran un producto, compran una idea. A eso la London School of Economics le llama inercia del consumidor. Es un concepto fascinante, la verdad. Inercia del consumidor. Ajá. Describe cómo la lealtad a una marca, que en realidad es una mezcla de hábito y conexión emocional, se vuelve tan fuerte que anula el análisis racional. Simplemente ignoras las pequeñas señales de alerta como un ligero aumento de precio o, volviendo al punto anterior, una sutil baja en la calidad. Y las corporaciones multinacionales son expertas en monetizar esa inercia. Lo hacen con estrategias como los precios escalonados, donde el costo por unidad sube de forma casi imperceptible. A menudo oculto en un rediseño del empaque, ¿no? Que lo hace ver más premium. Justo. Confían en que el hábito de tomar ese producto del estante sea más fuerte que el impulso de pararte a comparar precios. Y tenemos pruebas de que esa inercia es un factor económico medible y muy potente aquí en México. Quizá no haya un estudio sobre la lealtad a una marca de jabón, pero sí lo hay en un sector muy distinto, el de las aerolíneas de bajo costo. ¿Las aerolíneas? Sí, una investigación demostró un comportamiento de lealtad, definido como compra repetida y constante, que era particularmente intenso para ciertas aerolíneas, incluso cuando no siempre ofrecían el precio más bajo. Pero a ver, espérame, ¿es realmente comparable? Comprar un boleto de avión es una decisión de miles de pesos, una compra que se hace pocas veces al año y se medita. El detergente es algo que metes en el carrito casi en automático cada quincena. ¿La psicología funciona igual? Es una excelente pregunta, y la respuesta es que sí. El mecanismo de fondo es el mismo, aunque la justificación que nos damos sea diferente. A ver. En ambos casos, el hábito es un atajo cognitivo. Un atajo para ahorrar tiempo y energía mental. En el supermercado, en lugar de analizar 10 marcas de detergente, tu cerebro dice, este ya lo conozco, funciona, me da estatus, no me complico la vida. Ok, tiene sentido. Y con la aerolínea, el atajo puede ser, esta ya la usé, sé cómo funciona su página, confío en que no me van a cancelar el vuelo. En el fondo, es el mismo impulso de reducir la incertidumbre y la carga mental. Un atajo por el que las empresas nos cobran un peaje cada vez más alto. Un peaje que sube centavo a centavo. La familia de Querétaro no solo paga por el detergente, está pagando por la tranquilidad de no tener que pensar en qué detergente comprar. Y las empresas han aprendido a ponerle un precio muy exacto a esa tranquilidad. Y este juego con la psicología se vuelve mucho más agresivo cuando las empresas sienten que tienen el poder de actuar sin consecuencias. Si la skinflation es el engaño invisible y la inercia es nuestra ceguera, hay un tercer fenómeno que es descaradamente visible. Aquí ya no hablamos de sutilezas. Para nada.
Hablemos ahora de Lucía, una madre soltera que vive en la periferia de la Ciudad de México. Ella ha notado un patrón clarísimo en el supermercado de cadena al que va. Ajá. En el momento en que en las noticias se habla de una crisis en el transporte global o una subida del petróleo, los precios del aceite de cocina, de la harina, suben, pero no en una semana, en cuestión de horas. A eso se le ha llamado greedflation, o inflación por codicia. La idea es que las empresas usan la narrativa de una crisis externa como excusa no solo para cubrir sus costos, sino para aumentar sus márgenes de ganancia. Y me imagino que esto se agrava. Se amplifica brutalmente en mercados con alta concentración. ¿Qué significa eso en el contexto mexicano? ¿Qué tan concentrado está el mercado? Significa que unos pocos jugadores controlan la mayor parte del mercado. Cuando eso pasa, la competencia real, la que presiona los precios a la baja, pues prácticamente desaparece. No tenemos datos públicos detallados del sector de supermercados, pero podemos usar una analogía muy potente de un estudio que sí hizo la COFESE sobre corresponsales bancarios. ¿Te refieres a los pagos de servicios en tiendas de conveniencia y eso? Exacto. Ese estudio reveló que un solo jugador, OXXO, controla el 46% de todo ese mercado. Casi la mitad. Este patrón de dominio, donde una o dos cadenas gigantes tienen un poder desproporcionado, se repite en muchos otros sectores minoristas, incluyendo los supermercados. Entiendo la teoría de la concentración, pero ¿cómo se ve eso en la práctica, en el ticket del supermercado de Lucía? El mecanismo es muy directo. Cuando hay un shock de costos como la gasolina, estas grandes cadenas tienen el poder de transferirlo inmediatamente al consumidor. Pero no solo lo transfieren, sino que a menudo le añaden un pequeño extra, aprovechando el pánico o la incertidumbre. Claro. Sin embargo, y aquí está lo perverso del sistema, cuando los costos globales bajan, no tienen ningún incentivo para trasladar ese ahorro al consumidor con la misma velocidad. Por supuesto. ¿Por qué bajarían el precio del aceite si saben que su único gran competidor tampoco lo va a hacer? Pueden mantener los precios altos por más tiempo. Y lo hacen. Es lo que Lucía percibe como una profunda asimetría. Los precios suben en cohete y bajan en paracaídas. Y para su familia la consecuencia es Inmediata y dolorosa. Tiene que tomar decisiones difíciles en el pasillo del supermercado. Significa sacrificar el consumo de proteínas, como el pollo o algo de carne, y sustituirlo por carbohidratos más baratos, más pasta, más arroz, para que el presupuesto alcance. O sea, el margen de ganancia extra de una corporación se traduce directamente en un déficit nutricional en la mesa de una familia. Es el impacto más directo y más duro. Los hogares de bajos ingresos, que dedican un porcentaje mucho mayor de su presupuesto a estos bienes básicos, son los que absorben el golpe de lleno. No tienen la flexibilidad de ir a otro supermercado más lejos o de esperar a que haya ofertas. Están, en la práctica, cautivos. Entonces, si sumas todo, tienes un panorama, pues bastante sombrío. Así es. Por un lado, una degradación invisible de la calidad que la ley no puede tocar. Por otro, la explotación de nuestros hábitos y aspiraciones para subir los precios sin que nos rebelemos. Y finalmente, un poder de mercado tan concentrado que permite capitalizar las crisis de forma inmediata y descarada. Es, en efecto, una reconfiguración total de las reglas del juego. Lo que se evidencia es una desconexión fundamental. Una brecha enorme entre la lógica abstracta de la optimización de beneficios en una hoja de cálculo y la realidad económica concreta de las personas. Parece que ese contrato no escrito de justicia y valor, la idea de que pagas un precio justo por un producto de calidad decente, se está rompiendo en 1000 pedazos, y nadie sabe qué pasará cuando el último trozo caiga al suelo.